Dios les bendiga, pueblo de Dios. Estamos aquí de nuevo con la evangelista Irma Macías en el programa de Fresca Unción a través de Espíritu TV. Hoy tengo un tema, ¿verdad?, que yo sé que a lo mejor tú lo has escuchado de otra manera diferente, ¿verdad? Pero quiero hablar sobre la predestinación, ¿verdad? Que nosotros fuimos predestinados desde antes la fundación del mundo, ¿verdad? ¿Qué es ser una persona predestinada? Una persona predestinada es una persona que es escogida, que Dios la escogió, ¿verdad? Y aún nosotros todavía no estábamos vivos, el mundo no estaba hecho cuando Dios había pensado en ti y en mí, ¿verdad? Y vamos a ir a la palabra de Dios para que sea la palabra de Dios ministrando y hablando a tu vida, ¿verdad? Porque Dios nos habla a través de su palabra, porque esta es palabra de Dios, no es palabra de Irma. Y dice la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13 al 17, dice así: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Gloria a Dios, aleluya. Qué bonita es la palabra de Dios porque nos habla, ¿verdad? Porque yo sé que tú vas a ser ministrado en esta tarde por la palabra de Dios, ¿verdad? Porque no es palabra de Irma. Si tú quieres mirar a Irma, pierdes tu tiempo, ¿verdad? Porque Irma no puede hacer nada por ti, pero Dios sí puede a través de su palabra. Si tú tienes fe y crees a su palabra y abres tu corazón para recibir este mensaje que Dios tiene para tu vida, Dios va a hacer algo en tu vida jamás volverá a ser la misma. Dice la palabra de Dios en el versículo 13 de Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, dice así: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Amén, aleluya. ¿Verdad? Una persona predestinada, ¿verdad?, que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo. Cuando recibe la palabra de Dios, sabe que esta palabra no viene de parte de un hombre. Cuando el pastor en tu iglesia está predicando la palabra de Dios, no es él el que está hablando, es el Espíritu Santo a través de él. Mira, a veces, no sé si tú has llegado a la iglesia y tú estás pasando por una necesidad, alguien te hirió, alguien te hizo algo, o estás pasando por una situación financiera, o perdiste un hijo, o perdiste a tu mamá, ¿verdad? Pero Dios siempre tiene una palabra especial para ti, un mensaje. O vives una vida desordenada, o estás en pecado. Y Dios va a usar al que tenga que usar para bendecir tu vida, para sacarte de ese error.
Y a veces muchos piensan, no, ¿cómo el pastor sabe lo que yo estoy pasando? ¿Cómo el pastor sabe mi vida? ¿Quién le dijo mi vida? Y hay unos que hasta se enojan, hasta quieren golpear a los pastores, a los que están predicando, porque dicen a o a esta, ¿quién le dijo mi vida? Está diciendo mi vida en el púlpito, todo lo que yo estoy pasando lo está diciendo. ¿Quién le dijo mis problemas si yo a nadie le digo mis problemas? Y eso es lo bello. Cuando tú no le dices tus problemas a nadie más que a Dios, Él lo sabe, Él sabe lo que tú estás pasando, ¿verdad? Y Él va a usar al varón de Dios para darte este mensaje de salvación a través de su palabra. Va a hablar a tu corazón, a tu vida, para que haya cambios en tu vida, ¿verdad? Y eso es lo hermoso de conocer a Dios, de saber quién nos está hablando, quién nos está guiando, si realmente somos guiados por el Espíritu. Y dice aquí, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. La palabra de Dios actúa dentro de nosotros, ¿verdad? Estábamos hablando, ¿verdad? El viernes pasado estábamos hablando del pan, del vino y del aceite, lo que representan, ¿verdad? Y la palabra de Dios es pan, ¿verdad? Es la palabra, el pan es la palabra de Dios, ¿verdad? Aquí nosotros comemos, espiritualmente nosotros ahorita estamos comiendo de esta palabra que ha salido de la boca de Dios, no ha salido de la boca de Irma, sino de la boca de Dios, ¿verdad? Y actúa dentro de nosotros. Por eso es necesario comer de esta palabra para que actuemos conforme la palabra de Dios dice. No actuemos conforme a nuestra carne, a nuestros deseos, sino que actuemos conforme la palabra de Dios dice. Por eso tenemos que tener cuidado cómo estamos actuando, cómo estamos viviendo, qué es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Y dice el versículo 14, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, ¿verdad? Vamos a tener padecimientos, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos a tener pruebas, luchas, tribulaciones, nos van a odiar porque tenemos a Cristo en nuestros corazones, porque queremos ser diferentes, queremos marcar una diferencia en este planeta Tierra. Y por eso nos van a odiar, no les vamos a caer bien. Hay muchas personas que no les vamos a caer bien, hay personas que no van a querer escucharnos, nos van a odiar, nos van a querer humillar, menospreciar, porque somos diferentes, porque tenemos a Cristo dentro de nuestro corazón. Y esta es la palabra que actúa dentro de nosotros. La palabra de Dios se tiene que cumplir en nuestras vidas, hermanos. No nomás en mi vida, sino también en tu vida. La palabra de Dios no vuelve a Él vacía. La palabra de Dios se cumple en nuestros corazones. Y no lo digo yo, sino la palabra de Dios. Y dice el versículo 15, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se ponen a todos los hombres. Hay personas, hermanos, aún dentro de la iglesia, del pueblo de Dios, que no agradan a Dios, ¿verdad? Que no saben cómo poner a Dios en primer lugar en sus vidas, que no están actuando conforme la palabra de Dios dice. Hacen otras cosas que a Dios no le agradan. Por eso tú tienes que tener discernimiento y discernir a quién te está guiando, quién te está pastoreando. Ahorita no estamos en esos tiempos, hermanos, para aguantar, para estar allí, aunque te traten mal, tú te quedas allí en ese lugar por el qué dirán, y muchos dicen, y yo entiendo eso, hermanos. Mira, si tú conocieras bien la palabra de Dios, ¿dónde predicaba Jesucristo? ¿Y dónde hay más galardón? Y tú comprendieras eso, ya no te sentarías en una silla. Tú te levantarías a predicar en las calles. Tú o afuera de la iglesia, mientras que el pastor esté predicándole adentro a los hermanos convertidos que necesitan escuchar una palabra de Dios, tú estuvieras ahí parado en la iglesia pasando tratados para que los que estén pasando ahí se metan a la iglesia. Hermanos, yo trabajaba en esa área, yo sé de lo que estoy hablando. Yo me paraba afuera a pasar tratados, el pastor estaba predicando y los que iban pasando por la iglesia me los jalaba para que pasaran adentro. Dice la palabra de Dios que el que gana almas es sabio. La sabiduría y la inteligencia viene de parte de Dios.
No viene del hombre, viene de Dios. Por eso el enemigo quiere estorbar tu ministerio, quiere pararte, quiere frenarte, quiere que tú estés sentada, que tú estés sentado. Pero Dios no te llamó para más. Dios quiere que tú te levantes, que tú te sacudas, que tú prediques la palabra de Dios. Él quiere capacitarte. Él quiere poner palabra en tu boca. Yo le digo al Señor antes de venir aquí, Señor, pon un carbón encendido en mi boca, Señor, que salga palabra tuya, no palabra de Irma, que no predique en la carne, sino en el Espíritu, no para ofender, no para creerme la más santa. A mí me han dicho, tú te crees muy santa, te crees muy sabia, te crees muy inteligente. No, aquí el único santo y 3 veces santo es Jesucristo. Sin Él yo no soy nada. Yo estoy aquí por misericordia. Por eso predico la palabra de Dios, porque Él ha hecho cosas grandes en mi vida. Él ha hecho maravillas en mi vida. Y yo por agradecimiento a Él predico su palabra. Y esto no es de ahorita, es de años atrás. Aún he predicado en las calles. Y no me avergüenzo de predicar la palabra de Dios. Porque para eso Él me escogió desde antes de la fundación del mundo, desde antes, aún cuando yo andaba en las pandillas, me decían, tú vas a ser una predicadora, tú vas a ser una evangelista, tú vas a predicar la palabra de Dios. Y yo no creía en lo que me decían los profetas que Dios enviaba a mi vida, que Dios ponía para decirme que yo iba a predicar la palabra de Dios. Yo no creía. ¿Por qué? Porque yo estaba estancada, yo no escuchaba. Hay muchos que tienen oídos pero no escuchan, tienen ojos y no pueden ver. Aún Job dijo, de oídas te había oído, estaba ciego pero aún mis ojos te ven. Porque a veces estamos ciegos espiritualmente, no estamos mirando bien, no estamos mirando como Cristo mira, no estamos escuchando la voz de Dios. Hemos cerrado nuestros oídos y no queremos escuchar lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y dice el versículo 16, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Hay muchos que van a querer impedir, que van a querer parar tu ministerio, que van a mentir en contra de tu vida. ¿Para qué? Para que tú no florezcas, para que tú no sigas predicando, para que tú no sigas avanzando en Dios. Y Dios aún, y mira, yo te voy a decir algo, así como Dios usa a siervos de Dios para que tú te levantes y prediques la palabra de Dios, el enemigo también va a usar a siervos de Dios para estancar tu ministerio, para tenerte allí sentadita, para que tú no prediques. ¿Y sabes qué van a decir? Tú no predicas bien, tú no hablas bien, tú no estás preparada. A ti Dios no te llamó, tú te pusiste. Oh, yo lo he escuchado de todo. Tú estás endemoniada, estás en pecado. ¿Qué no dicen cuando tú te levantas a predicar? Y aquí Dios lo está hablando, no lo está hablando Irma. Aquí es palabra de Dios, porque esto es real, hermanos. El enemigo se levanta y quiere parar tu voz. Lo hizo con Jesucristo. La palabra de Dios es clara. Aquí Dios nos está hablando. Porque nosotros vamos a ser perseguidos por la palabra de Dios. No porque tú eres hermoso, tú eres precioso, tú tienes bonito cuerpo, tienes bonitos ojos. No porque tú no te pintes, no porque te pintes. No, porque tienes el Espíritu Santo. El enemigo va a correr en contra de tu vida, va a ir tras de ti, a destruirte, a quererte tumbar, a quererte desgradar. Va a querer tenerte en el suelo. No va a querer que tú te levantes. Pero Dios tiene un plan con tu vida. Tú eres predestinado. Tú no eres cualquier cosa. Mira, ¿cómo puedes saber que tú eres predestinado? Mira todo lo que tú hiciste, todos los pecados que tú cometiste. Has matado, has robado, has hurtado, has violado. ¿Qué tantas cosas no has hecho? ¿Verdad? Y aún así, Dios tuvo misericordia de ti, Dios te escogió. Dios sabía que podía contar contigo. Y Dios te ha perdonado, te ha limpiado, te ha lavado con su sangre preciosa. Levántate, predica la palabra de Dios. No tengas temor. No importa quién se levante, quién diga lo que quieran de ti. Tú levántate, a ti te llamó Dios, no te llamó el hombre.
Y Dios va a hacer cosas grandes en tu vida. Dios te va a levantar con gran poder para su gloria, para que tú ganes almas para Él. Las almas no son de nosotros, son de Cristo. Muchos pastores piensan que las ovejas son de ellos. No, son de Cristo. Y tú vas a rendir cuentas por cómo tú estás cuidando de las ovejas de Dios. Tienes que tener temor de Dios con lo que estás haciendo. Tú no estás trabajando para el hombre, estás trabajando para Dios. Y un día tú vas a rendir cuentas cómo tú estás cuidando el rebaño de Cristo. Si la estás alimentando bien. Si esas ovejas no nomás están engordando, sino que van y sueltan y dan lo que tú has depositado en ellas. Porque para eso es el pastor. El pastor cuida las ovejas, ministra las ovejas, las guía, pero también las suelta para que ellas hagan lo que Dios las ha llamado a hacer, no para que estanquen su ministerio. Muchos pastores han estancado el ministerio de sus propias ovejas, las han tenido atadas, esclavizadas, y las han tenido sentadas, no las dejan levantarse cuando Cristo dice, levántate y edifica, levántate y edifica. Dios te ha dicho que te levantes y edifiques que es su pueblo. No te quedes ahí sentada, no te quedes ahí sentado, Dios te llamó para más. Las almas se están perdiendo, tenemos que ir a buscarlas, tenemos que traerlas a su redil. Son más los que se pierden que los que se salvan. Y tú y yo vamos a rendir cuentas por eso, más los que predicamos la palabra de Dios. Esto no nomás es para ti, sino para mí también, porque nosotros predicamos la palabra de Dios. Para nosotros no hay excusa. No hay excusa y a nosotros nos llamó Dios, no nos llamó el hombre. Tenemos un compromiso con Dios. Y dice el versículo 17, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. A veces, hermanos, no vamos a estar cerca de aquellos hermanos que nos dicen la verdad, que si estamos haciendo las cosas mal en Dios, ellos nos guían, ellos nos dicen, mira, estás mintiendo, mira, no prometas lo que no puedes cumplir. Hay personas que Dios ha puesto en tu vida para guiarte de verdad, que te dicen tus verdades en tu cara, no detrás de ti, que no andan hablando atrás de ti, que te dicen en qué área tú le estás fallando a Dios, porque nadie es perfecto. Dice la palabra de Dios, el que dice que no peca hacia Dios, mentiroso. Nosotros somos pecadores, ¿verdad? Aunque muchos dicen, no, nosotros no pecamos, pero déjame decirte algo, hay que humillarnos delante de la presencia de Dios. Dice la palabra de Dios que un corazón contrito y humillado no despreciaría a Dios. Dios no desprecia un corazón que está humillado delante de su presencia. Y vamos a ir a Romanos 8:29. Romanos 8:29 dice así, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Tenemos que ser como Jesús. Mira, muchos quieren parar el ministerio de las mujeres, que una mujer no puede predicar, pero si conocieran quién es Jesús de verdad, si conocieran quién es Jesús, a quién Jesús usaba más. ¿Quiénes fueron las primeras que supieron que Jesús había resucitado? Mujeres, y no eran cualquier mujeres. Era María, la madre de Jesús, y María Magdalena. Y mira, Dios usó a la mujer samaritana, a una mujer que tenía 5 maridos. ¿Para qué? Para predicarle a los hombres. Tenía 5 maridos y un novio. Pero cuando tuvo un encuentro con Jesucristo, el Espíritu Santo moró dentro de ella, porque ella sabía, ella conocía su necesidad, ella conocía su pecado. Ese es Jesús, que aún nosotros ya siendo pecadores, Él murió por ti y por mí. Jesús no es como los hombres, aquellos pastores machistas que dicen que Dios no usa a las mujeres. Déjame decirte algo, no les hagas caso, mujer. Dios te llamó, Él te escogió para que tú prediques la palabra de Dios.
No sueltes lo que Dios te ha dado, porque déjame decirte algo, no cualquiera puede predicar. A Dios no le da palabra a cualquiera. Muchos pueden decir que tú no predicas bien, que tú no sabes predicar, pero la palabra de Dios viene de Él y Él va a poner palabra en tu boca. Mira, yo te puedo decir, yo no preparé ningún mensaje, aquí están mis versículos, yo no preparé el mensaje. ¿Por qué? Porque yo quiero que el Espíritu Santo hable, yo no quiero que Irma hable. El Espíritu Santo habla a través de nosotros si lo dejamos hablar. A veces tenemos que callar para que Él hable y aprender a escucharlo. Quiero que vayan conmigo a 1 de Corintios 2:7. 1 de Corintios 2:7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Gloria a Dios, aleluya. Qué lindo es Dios, que Él predestinó una sabiduría, ¿verdad? Para nosotros. Y este es un misterio de parte de Dios, que muchos no conocen. Dios habla en misterios. Hay misterios que muchos no podemos ni captar nosotros, ¿verdad? Porque Dios nos habla a través de misterios. En misterios a veces no los entendemos o no entendemos porque estamos pasando por ciertas pruebas, por ciertas luchas. A veces pensamos que las personas son malas con nosotros, no nos quieren, pero a veces es Dios tratando con nuestro carácter, ese carácter fuerte, el yo. ¿Verdad? Que no queremos que nadie nos diga nada, nos queremos defender. Alguien nos grita y le queremos contestar. Alguien nos dice una cosa y le queremos decir 2 o 3. Y Dios no quiere que nosotros seamos así, no peleemos en la carne. Si peleamos en la carne vamos a perder, pero si peleamos en el Espíritu vamos a ganar, porque Cristo no ha perdido ninguna batalla, todas las tiene ganadas. Con Cristo Jesús no perdemos. Mira, si alguien te menospreció, alguien no supo ser tu amiga, tu amigo, no supieron valorarte, dale gracias a Dios por eso, porque Dios tiene algo mejor para ti. En Cristo Jesús no perdemos. Dale gracias a Dios por las oportunidades nuevas que Él te da. Vamos a ir a Tito 1:2 y con esto concluimos porque ya se nos está yendo el tiempo, ¿verdad? Tito 1:2 dice así: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Dios nos prometió la vida eterna a ti y a mí. ¿Hay vida después de esta? Sí lo hay, ¿verdad? Ahorita aquí es una prueba si vamos a llegar al cielo, si realmente queremos tener esa vida eterna en Cristo Jesús. Esa decisión es tuya y mía, si realmente queremos alcanzar la vida eterna. Por eso te digo, no te dejes estancar, no dejes que nadie te quite tu corona, que tú pelea la buena batalla de la fe. Y yo también necesito pelearla, no darme por vencida, aunque se levante el enemigo, aunque aquellos no crean en mí, que no me importe. A mí me llamó Cristo y a ti también te llamó Cristo. Y mientras hay vida y esperanza, dice la palabra de Dios, y mientras tú estás vivo, tú estás viva, no hay nada perdido. Nada está perdido. Dios tiene cosas grandes para tu vida. Sus misericordias son nuevas cada mañana, lo dice la palabra de Dios. Él es un Dios misericordioso, Él es bueno. Y Él te ama. Él no mira tus defectos, Él mira tu corazón. Él quiere sanar tus heridas. Él sabe lo que te hicieron. Él sabe esas heridas que te causaron tanto dolor, menosprecio. Te has sentido solo, te has sentido sola, te has sentido con ganas de quitarte la vida, con ganas de ya no existir por todo lo que pasas. Pero hay una esperanza y esa esperanza es Cristo Jesús. Si lo has probado todo y todo te ha fallado, prueba a Cristo, porque Él tiene palabras de vida eterna para ti. Él no quiere que tu alma se pierda, Él quiere que tu alma sea salva. Él quiere salvarte, Él quiere restaurarte.
Ven a Jesús, ven a Él, porque Él te está llamando. Él tiene cosas grandes para tu vida, planes de bien y no de mal, dice la palabra de Dios. Bueno, pueblo de Dios, que Dios me los bendiga en esta preciosa tarde, ¿verdad? Espero que esta palabra haya sido de bendición a sus vidas, ¿verdad? Y pongan por obra lo que Dios nos habló, pongamos por obra lo que Dios nos habló, porque yo también, Dios ha hablado a mi vida y hay que seguir adelante, pase lo que pase, hermanos, venga lo que venga. El reino de Dios es grande, es inmenso. Y el reino de Satanás es un reino caído, no tiene poder. Cristo Jesús lo venció en la cruz del Calvario. Que Dios me los bendiga grandemente. Bendiciones, pueblo de Dios. Nos vemos el próximo viernes. Bendiciones.